Muy buenas tardes, muchachos. Espero que todos se encuentren bien de salud, al igual que en sus familias. A continuación vamos a grabar, o en mi caso voy a grabar la clase que pertenece a la sesión 7, las cuales abarca las semanas 13 y 14 que están en plataforma. Y bueno, vamos empezando la unidad 4. Se graba, muchachos, con la intención de que ustedes previamente analicen la temática y como pues aprovechando que estamos ya en clase presencial, pues todas sus dudas o participaciones las veamos también en clase presencial precisamente, ¿no? Y bueno, también para que los que gusten ir avanzando en las actividades lo hagan de esta manera. Bueno, vamos a iniciar. Como le mencionaba, estamos iniciando unidad, es la unidad 4. Ciudadanía en un contexto globalizado. El propósito de esta unidad es que el alumno participe en un tipo de ciudadanía democrática, retomando los derechos humanos como norma de convivencia, ubicando el rol que están llamados a jugar los ciudadanos a nivel local y global, y actuando como un agente de cambio promotor de la convivencia pacífica, el diálogo, la tolerancia, la libertad y el derecho a ejercer la crítica como instrumento de conocimiento y de perfeccionamiento de la vida social. Bueno, los temas principales a analizar en esta cuarta unidad los tenemos en la parte de abajo. A manera de cuestionamiento, ¿es posible una ciudadanía global? Que lo vamos a ver a continuación. Y ciudadanía y derechos humanos, también lo vamos a ver en esta presentación. Para la siguiente presentación, vamos a ver competencias ciudadanas que la sociedad global demanda de sus miembros y participación ciudadana activa, responsable y solidaria en el cuidado del otro, la naturaleza y la humanidad. Bueno, repito, esta es la séptima videoconferencia, abarca las sesiones 13 y 14, semanas 13 y 14 y actividades 13 y 14. Cuando ustedes ya inicien en su plataforma, les va a aparecer el recuadro de la parte de abajo que dice semana 13 y la actividad que es el foro 4. Y viene la pregunta en el foro, ¿es posible una ciudadanía global? Ya tenemos una imagen alusiva a la temática a analizar. Y bueno, pues para hablar un poquito sobre la temática, yo hago la exposición del tema y para que nosotros, todos ustedes, nos vayamos dando una idea sobre el tema y podamos hacer la primera actividad que es el foro. ¿Es posible una ciudadanía global? Y más aún, muchachos, este es un video. Voy a ver si se puede compartir con todo en la presentación con todo y video para ustedes, o si no, les comparto el enlace. ¿Sí? Ahorita lo pongo más o menos un poquito para que lo escuchen de qué trata. Nuestros amigos han conocido las implicaciones de vivir en un entorno social, los derechos y obligaciones que tienen al vivir en una sociedad, así como la forma en que nos organizamos en democracia. Sin embargo, cuando pensamos en ciudadanía, parece que eso solo incluye nuestra participación en nuestro entorno. No obstante, es importante pensar que las acciones de todas las personas tienen consecuencia a nivel planetario. ¡Planetario! Y es que en nuestro entorno es fácil reconocer nuestras diferencias como individuos y como grupos. Ahora imaginen eso en cada región, país o rincón del mundo y reconoceremos qué tan distintos somos como individuos y como sociedades en todo el planeta. Cuando reconocemos nuestras diferencias, es fácil encontrar motivos para generar conflictos, pero es aún más fácil encontrar una oportunidad para reforzar los elementos que nos unen a todos como una sola humanidad. Sí, precisamente este video nos hace una muy buena introducción en cuanto a la temática que vamos a analizar. Recuerden que la temática a manera de cuestionamiento viene, ¿es posible una ciudadanía global? Y bueno, esto que tenemos aquí en esta diapositiva, la parte de la izquierda es un recorte del documento que viene en plataforma. ¿Es posible una ciudadanía global? Y este documento habla que, según los autores, hay dos acepciones, una negativa y otra positiva, más afirmativa. En cuanto a la primera de ellas, dice aquí, imaginemos los argumentos. Es decir, dice en la segunda parte, en el segundo párrafo, lo que está subrayado con verde. Al individuo se le asigna un espacio geográfico determinado llamado ciudad. De ahí dicha connotación para el individuo. El individuo, la persona vive en la ciudad y por eso es el ciudadano.
Fue ahí donde se le otorgaron los derechos y obligaciones, ¿sí? Aquí en nuestra ciudad nos rigen nuestras leyes, por ejemplo, en nuestro estado de Sinaloa, derechos y obligaciones que tenemos, y ahí nos regulan precisamente el modo de comportarnos de nosotros. Es el Estado quien le reconoce dicho estatus, bajo la condición de que éste a su vez le reconozca y se sujete a su arbitrio. Es decir, estoy sujeto a lo que sucede en mi entorno. Es una concepción más local, ¿sí? Nos habla que nosotros somos ciudadanos precisamente porque estamos habitando una ciudad y que esa entidad es la que nos reconoce derechos y obligaciones. La segunda acepción, que es una acepción más positiva, más afirmativa, un poco contraria a la anterior, es la que está en la parte de abajo. Dice, si es posible una ciudadanía global. Argumentan que dadas las condiciones y a la presencia de las grandes y nuevas tecnologías de la información y comunicación, dichos espacios geográficos han sido desvanecidos y por ende lo local es lo global. Es decir, muchachos, con el desarrollo de la tecnología, los avances científicos y más que nada, ¿no? El internet, las computadoras, los teléfonos, pues ya tenemos acceso a información no solamente de lo que nos rodea, no solamente lo local, lo nacional y lo internacional. Y es por eso que a veces las modas que antes tardaban mucho en llegar a ciertos lugares, por ejemplo, o películas o música, ahora las tenemos al momento. ¿Sí? Entonces, por eso aquí tenemos que analizar desde ese punto de vista. ¿Es posible una ciudadanía global? ¿Salir de una ciudadanía local? Pues bueno, el uso de la tecnología, el desarrollo de la tecnología ha hecho que esas fronteras que tenemos, ya sea entre ciudades, estados o países, se desvanezcan. ¿Sí? No pensábamos algún día comunicarnos, que nosotros viéramos la imagen de la otra persona mientras conversábamos si esta persona está en otro país. Eso nunca lo imaginamos hace 30 años, nunca. Tener un teléfono celular que pues, nos comunique a espacios remotos, muy lejanos. Entonces, de esta manera, y por ejemplo, las compras que estamos haciendo en la actualidad, ya muchas compras de ropa, accesorios, electrónica, los mandamos pedir de otros lugares. Entonces, como dice aquí, esas fronteras se van desvaneciendo, se van erosionando, parece que se menciona en esta diapositiva. ¿Sí? Las fronteras desaparecen porque ya podemos comprar artículos de otras partes del mundo y traernos aquí hasta nuestro espacio. Los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho más complejos que en el pasado y se tienen que adecuar a poblaciones mucho más diversificadas, ¿sí? Entonces, también con base en ello, nuestros derechos u obligaciones también van cambiando con el paso del tiempo y con el desarrollo de la tecnología. En suma, es evidente que los fenómenos sociales actuales, y te subrayé ahí, por ejemplo, la pandemia, pero, por ejemplo, la globalización, la crisis nacional e internacional, ¿sí? La multiculturalidad, todos esos fenómenos exigen en la actualidad nuevas conceptualizaciones de lo que se entiende por ciudadano cosmopolita, global, ciudadano planetario, ciudadano universal. Es un hecho, pues no podemos negar la influencia que tienen las tecnologías y más que, por ejemplo, como les mencionaba, los ejemplos que mencionaba anteriormente, la música, muchas personas, por ejemplo, los adolescentes, están adoptando música o cultura de Asia, ¿sí? De Corea, de Japón, ¿sí? Ahora, pues tenemos acceso a, por ejemplo, a estudiar otros idiomas, precisamente, y no necesariamente tenemos que asistir a una escuela aquí localmente. Cualquier tipo de curso, diplomados, licenciaturas, postdoctorados, doctorados, postdoctorados, posgrados, ya lo podemos tomar a distancia. Entonces es posible y con base en esto, ustedes ya pueden llegar a una conclusión si es posible una ciudadanía global. Bueno, con base a esta temática y que lo vamos también a complementar en clase, vamos a contestar el foro. Es el foro 4, la actividad 13. ¿Es posible una ciudadanía global? Bueno, nosotros vamos a contestar en el foro. Este foro tiene un propósito de que reconozcamos la importancia de una ciudadanía comprometida y solidaria entre individuos, grupos, comunidades o naciones. Bueno, cuando hablamos del foro 4, que es la actividad 13,
nos va a salir esta ventana en plataforma, ¿sí? Aquí vienen las competencias que ponemos en juego y cómo elaborar el foro. Ya saben que en el foro se contesta directamente o podemos en un documento de Word enviar nuestro comentario con base en lo que analicemos de las lecturas, con base a lo que estamos explicando en clase y lo que veamos en clase presencial. Entonces, ese documento de Word o lo que escriban en el foro directamente, bueno, también el documento lo suben como actividad 13 del foro 4. Y también ese documento me lo van a mandar a la carpeta de Drive, a la carpeta de foro. O si deciden escribir directamente en el foro, van a tomar una captura donde aparezca el nombre de ustedes y la actividad que están realizando, y la captura me la van a enviar, a la carpeta de Drive con sus datos, ¿no? Ya sea el documento de Word o ya sea la captura, le van a poner sus apellidos, nombre y grupo. Y bueno, aquí tenemos lo que es la semana 14. ¿Qué vamos a ver en la semana 14? En la temática de ciudadanía y derechos humanos. Afortunadamente, desde la primera unidad vimos el término de democracia, vimos cómo la ciudadanía se fue conformando a través del tiempo. Y precisamente vimos cuando analizamos la ciudadanía en la Revolución Francesa, si lo podemos recordar, cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa, por tantas injusticias que existían en ese tipo de sociedad, la revolución terminó y la culminación fue que se redactó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde venían precisamente estipulados varios derechos que son considerados derechos humanos: libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de imprenta, libertad de expresar ideas, etcétera. Y bueno, pues más o menos esta temática es la que vamos a analizar en esta semana 14. De igual manera, esto que tenemos a nuestra derecha es un recorte de las lecturas que vienen en su plataforma. Y ahí vemos en la parte de abajo una concepción de derechos humanos. Los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan la exigencia de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional o internacional. Es decir, como el ejemplo que les daba en la explicación de cómo resultó que se haya redactado esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, después de la Revolución Francesa, ya que pues a partir de que cómo vivía la sociedad en Francia, cómo le eran violentados sus derechos, las personas pues prácticamente, si lo recordamos, no eran considerados ciudadanos, eran considerados súbditos, personas que solamente obedecían al príncipe, que obedecían a la realeza, a la iglesia, etcétera, y que pues prácticamente carecían de derechos o de libertades, derechos de propiedad, a una vivienda, ¿sí? Derecho de expresarse libremente. Si se sentían violentados sus derechos, pues era muy difícil manifestarse en contra del rey, porque o se iban al calabozo o les pasaban la guillotina. Entonces, con base a ese tipo de experiencia que estaba sucediendo en la época de Francia, pues como lo hemos comentado, pues los ciudadanos reclamaron estos derechos, y estos ciudadanos o estos derechos se vieron plasmados en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y principalmente ahí vienen, como se comenta en este texto, el respeto a la dignidad de las personas, a las libertades, a la igualdad entre los ciudadanos, ¿sí? Y la palabra que viene ahí en el penúltimo renglón, reconocidos positivamente, pues la palabra positivamente aquí alude, muchachos, a que están inscritos en un documento legal. El derecho positivo a eso se refiere, a que esos derechos, esas reclamos que se tradujeron en derechos en la Declaración de los Derechos Humanos, están inscritos en un documento formal, en un documento legal. Eso se refiere al derecho positivo. Bueno, y aquí viene también, siguiendo el documento, cuáles son las características de los derechos humanos: universales e inalienables. Los derechos humanos que nosotros tenemos derecho
a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo, ¿sí? A la libertad de tránsito, son universales, ¿sí? Como se menciona ahí en el primer punto, el principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Eso, la universalidad de los derechos humanos está en todo el mundo, aunque sabemos que hay ciertos tipos de sociedades que transgreden ese tipo de libertades. Bueno, los derechos humanos son inalineables, no deben suprimirse. En la Constitución están ciertos tipos de derechos. En la primera parte de nuestra Constitución están las garantías individuales, son los que son considerados derechos humanos. Esos derechos humanos, esas garantías individuales no se pueden suprimir, salvo, como está el ejemplo ahí, en determinadas situaciones. Si una persona desafortunadamente comete un delito y pues lo meten en la cárcel, pues su derecho a la libertad está temporalmente suspendido, ¿sí? Pero si en el caso de que no suceda eso, la libertad es un derecho que no se debe suprimir, ¿sí? La libertad de tránsito aquí en México no debe estar prohibida. La libertad de expresión, si se dan cuenta, ponemos el ejemplo ahorita en la actualidad con la presidencia de la República, ¿sí? Antes era muy difícil, ¿no?, que los periodistas hablaran en contra del presidente o de gobernadores. Ahora, por ejemplo, nos damos cuenta que el presidente de la República todas las mañanas hace una conferencia de prensa donde tiene varios periodistas donde le pueden estar preguntando, cuestionando, ¿sí? Entonces, se puede decir que ahorita en la actualidad, en el caso ese, en caso del gobierno federal, existe una libertad de expresión, una libertad de prensa, a tal grado que todos los días se le puede cuestionar al presidente de la República. Bueno, el punto de abajo, interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, todos los derechos de igualdad, las libertades de tránsito, de expresión, derecho al trabajo, derecho a la salud, etcétera, son derechos indivisibles. Y además, estos derechos están interrelacionados, como dice ahí, son interdependientes, tienen mucha relación unos con otros, ya que dice aquí, el avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los otros, ¿sí? O sea, si yo tengo una libertad de trabajo, pues voy a tener también una libertad a que se me otorgue seguridad social, ¿sí? Voy a tener una libertad de adquirir una propiedad. Por eso los derechos, este tipo de derechos están interrelacionados entre ellos mismos. Por eso hay interdependencia entre ellos. Iguales y no discriminatorios, ¿sí? Sabemos muy bien, y aparte en la época actual, cómo han surgido tantas marchas que promueven, por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer, pues la dignidad de la persona, el respeto a las preferencias. Entonces, estos tipos de derechos humanos están en contra de la discriminación, ¿sí? O sea, promueven, al contrario, prohíben la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías como sexo, raza, color, etcétera. Por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sí, como lo comentaba anteriormente, pues hay cierto tipo de sociedades que pues no se respetan estos tipos de derechos, pero en la mayor parte del mundo no debería existir la discriminación, la desigualdad entre las personas. Y bueno, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos otorga ciertos tipos de derechos que los ciudadanos pueden gozar, también, como en cualquier tipo de leyes, también nos dan nuestras obligaciones. ¿A qué estamos obligados? En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Como hay una frase muy común, ¿no? Mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, ¿sí? Entonces, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y bueno, finalmente, ¿qué relación existe entre ciudadanía, democracia y derechos humanos? Hemos comentado que los derechos humanos son todas aquellas garantías, todas aquellas libertades de las que posee el ciudadano y que no se les pueden suprimir, salvo que exista, por ejemplo, la pena privativa de libertad. Bueno,
para ejercer plenamente nuestros derechos, pues tiene que ser precisamente en un estado donde exista la democracia, la participación ciudadana, donde en nuestro país pues se vea fehacientemente de que la ciudadanía participa libremente. ¿Cómo nosotros hacemos valer la democracia en nuestro país? Pues principalmente, primero siempre se nos relaciona la palabra democracia siempre con elecciones, ¿no? Nosotros decimos que tenemos representación en México, pero cada uno de nosotros, los ciudadanos mexicanos, no podemos estar representándonos nosotros de manera individual, por ejemplo, ante el Congreso del Estado, ante el Congreso de la Unión. Y es por eso que existen elecciones, existen votaciones para que nosotros seleccionamos a las personas que nos van a representar, los senadores, los diputados, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República. Entonces, esa es una forma de ejercer la democracia, pero también como lo hemos venido comentando en clases, la democracia no solamente es eso, no solamente es política. La democracia es participación ciudadana para una mejor comunidad, una mejor sociedad. Es cómo me involucro, cómo involucro al otro, cómo respeto a los demás, respeto a mi familia, a mis vecinos, cómo hago acciones, cómo llevo a cabo acciones para el mejoramiento de mi sociedad, ustedes como alumnos, para su salón, para su escuela. Todo eso es participación democrática y es ahí donde vemos relacionado, pues, ¿quiénes llevan a cabo toda esta participación? Los ciudadanos. ¿Cómo llevamos a cabo todo esto? En un espacio democrático y, claro, sobre el respeto de los derechos humanos. Y es ahí donde encontramos la relación entre ciudadanía, democracia y derechos humanos, ¿sí? Nuestra ciudadanía, nosotros los ciudadanos, nos hacemos valer nuestros derechos a través de la participación democrática en diversos aspectos de la sociedad. Y bueno, para la actividad 14 de la semana 14, este video lo estoy grabando en la semana 12, creo que se los hago llegar hoy mismo. Este es jueves 18 o a más tardar mañana 19. Bueno, entonces, como les comentaba al inicio, se está grabando esta clase para que ya tengamos nociones de lo que vamos a ver en la semana 13 y 14 y estemos participando en clase, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata la actividad? Es un álbum fotográfico sobre ciudadanía y derechos humanos. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Está aquí en la parte de abajo, en azul, en el primer recuadro de la izquierda. Lo comento así porque no sé si cuando tengo la diapositiva en modo presentación, no sé si se mira el mouse. Mediante una actividad didáctica, selecciona y organiza información recuperada de texto acerca de la ciudadanía y derechos humanos. Bueno, ¿qué es la actividad? Es un álbum fotográfico, como se menciona acá en las indicaciones. La actividad es en equipo. Y aquí hay unas notas. El álbum en PowerPoint se conforma por 15 imágenes relacionadas al tema ciudadanía y derechos humanos. Debe llevar su PowerPoint, una hoja de presentación y el nombre completo de los integrantes del equipo. Se sube de manera individual a la plataforma y un PowerPoint o una actividad por equipo a la carpeta de Drive. Bueno, aquí, muchachos, es importante leer esta nota que les puse. Aquí están los enlaces de las carpetas de Drive para subir la actividad 13, que es el foro, la actividad 14, que es el álbum, y van a subir también un comentario de este video. Como está subido en YouTube, van a hacer un comentario sobre la temática y a ese comentario le van a tomar una captura de pantalla, como se menciona aquí. Y les agregué esta nota. El alumno que deje un comentario o pregunta en YouTube sobre el video de los temas analizados en esta sesión será acreedor a un punto adicional en la unidad 4, que es en la que estamos ahorita. Y bueno, pues hay que enviar la captura. Y aquí tenemos las carpetas. Grupo 3.4, actividad 13, foro. Aquí en esta carpeta va. Grupo 3.4, actividad 14, álbum. Democracia y derechos humanos. En esta carpeta va. Y el comentario en YouTube, que es la captura de su comentario, donde aparezca su nombre, y va en esta carpeta. ¿Sí? Entonces, esas son las actividades que tenemos para las semanas 13 y 14, que es la semana que entra, 13, y la próxima, la 14. Lo que tenemos aquí son los temas a analizar precisamente para las semanas posteriores. Y bueno, muchachos, eso sería todo en esta clase. Les recuerdo, muchachos, que
estamos en tiempo de recuperación de actividades para aquellos muchachos que van un poco retrasados por cualquier motivo. Hay que subir actividades porque ya estamos por terminar el semestre y bueno, me gustaría, pues los reportes que nos piden de manera quincenal, pues enviarles mis listas de Excel un poco más llenas de actividades. Bueno, les agradezco su atención y bueno, pues nos vemos en clase presencial.